Va un hermano débil, te ve muy contento sin que le digas nada, que te ofrecen de comer en esa fiesta patronal y tú comes y el otro se va a quedar como, qué bárbaro, ¿qué pasa con este idólatra, con este perverso, pagano, impío? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se come eso que le están diciendo que fue ofrecido a los ídolos? ¿Qué significa aquello de comer de lo sacrificado a los ídolos? De lo cual habla 1 Corintios 8 y también el capítulo 10. Y muchos hermanos nos preguntan que si tiene que ver esto con las ofrendas que se dan y que se ponen para los muertos en Día de Muertos en algunos países como México, alrededor de fines de octubre y principios de noviembre, que si a eso se refiere lo sacrificado a los ídolos o que si se puede comer esas ofrendas. Entonces, vamos a hablar 4 temas. El primero de hoy es qué significa propiamente en la Biblia comer de lo sacrificado a los ídolos. De este tema se desprenderán otros 3 que son ya más cortos, pero que necesitan este contexto del tema de hoy para entenderse bien. Los otros 3 temas que se desprenderán serán las ofrendas del Día de Muertos, que se hacen en varios países, se ofrecen a los familiares muertos, y que si se puede comer de esas ofrendas cuando alguien nos ofrece, cuando ya las levantan esas ofrendas, aunque nosotros no las hayamos puesto, pero que nos dan para comer, que nos convidan. El otro es qué pasa, qué significa o qué es cuando se aparece o se manifiesta algún familiar que ya ha muerto. Y de ahí también se va a desprender el tema de Halloween. Ahorita yo creo que nos puede ser bastante edificante también porque vienen las épocas en que se levantan ofrendas en muchos países que previamente habían puesto para sus muertos y luego comparten con algunos cristianos. Y algunos creen que son aquellos sacrificios a los ídolos, de lo cual habla Corintios 8 y 10. Y aunque sí hay que tener cuidado con ello y hay que abundar en el tema, no es precisamente a lo que se refiere aquí Corintios. Pero vamos a ver el tema. Entonces empezamos 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos, atención con esta palabra que sigue, es clave. Dice, sabemos que nosotros tenemos conocimiento. Luego retoma en el verso 4 y dice, acerca pues, les decía, de las viandas o alimentos que se sacrifican a los ídolos, nosotros sabemos, otra vez sabemos o conocemos, tenemos conocimiento. Nosotros los cristianos, los que seamos amantes de la palabra de Dios, los que conozcamos lo que Dios dice, bueno, nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, que no hay más que un Dios. Entiéndase, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Un maduro espiritualmente sabe que una estatua, que se pare ahí, que me la pongan ahí ahorita, pues no es nada, es un pedazo de piedra, yo sé que no es nada. Le hicieron manos pecadoras, o sea, no puede hablar, no puede moverse, no es nada, es un pedazo de palo, de madera o de piedra, no es nada. Y que si bien pueden con esa estatua haber hecho ya rituales y a lo mejor detrás de la estatua hay un demonio, bueno, sí, pero no es nada, para mí no es nada, o sea, ni me hace nada, y si la toco no me condeno ni nada. Puedo tocarla, puedo romperla y puedo reprender a cuanto demonio haya ahí en el nombre de Jesús para que se vayan, pero a mí no me hace nada el ídolo, para mí no es nada, ¿sí? Por eso es que los cristianos no tenemos ídolos ni estatuas, porque sabemos que nada son vanidad. Ahí no está Dios, todo lo contrario, Dios aborrece la idolatría. Entonces dice, nosotros sabemos que un ídolo no es nada. ¿Y de qué estoy hablando? Dice Pablo, pues de lo que sacrifican a los ídolos y de lo que los cristianos de Corinto preguntaban si se come o no se come de ello. Dice, bueno, en primer lugar, un ídolo no es nada. Dice, verso 7, pero sin embargo, no en todos los hermanos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Este que acaba de decir, de que para los maduros que tienen conocimiento, como decía el verso 1, tenemos conocimiento, y sabemos que un ídolo nada es. No nos va a hacer nada tocar algo o comer algo que esté encima de una estatua, porque la estatua no es nada, ¿sí? Dice, nosotros lo sabemos, pero no en todos los hermanos hay este conocimiento. Dice, porque algunos, habituados o acostumbrados hasta ahora a los ídolos, comen, pero como participando del sacrificio a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil,
se contamina. Expliquemos este verso. Dice Pablo: yo soy maduro, yo entiendo que un ídolo nada es, pero hay hermanos débiles que no entienden esto, no tienen este conocimiento, no saben. Y dice, y aparte, algunos hasta ahora han estado habituados o acostumbrados a los ídolos. ¿Cuál habituación es esa costumbre? No que el cristiano de Corinto o los de ahora tengamos ídolos y estemos acostumbrados a tenerlos ahí en casa. No, no se refiere a eso. Está diciendo, ustedes saben que los corintios vivían en la capital de la idolatría, ¿sí? Y del pecado y de la abominación. Cuando eran pecadores gentiles, vivían en esa ciudad y lo habitual era que todos los días tenían cultos a sus dioses paganos, a sus ídolos, y les ofrecían viandas y luego se comían esa carne ofrecida a los ídolos. Entonces esos corintios estaban habituados a eso. Luego se convierten a Cristo y son débiles, indoctos e inmaduros y andan así como que un poquito confusos, no saben si se puede seguir comiendo de eso. Y de hecho los corintios iban a los cultos de los ídolos, ya siendo cristianos, y participaban de esos rituales para comer de eso sacrificado a los ídolos. Entonces ellos sí participaban de esos cultos, porque estaban habituados a los ídolos. Dice ahí, habituados algunos a los ídolos. Cuando van a esos rituales, dice, comen, pero como sacrificado a ídolos, es decir, participando del culto que hacían los paganos. El problema no era si comían, sino que comían, dice ahí, con una débil conciencia y sin conocimiento, y le entraban a la participación del culto y del ritual pagano para comer eso. Entonces dice, ellos no tienen ese conocimiento que tenemos los maduros, y ellos se pueden perder porque son de débil conciencia y están habituados a cosas raras de la idolatría porque apenas se convirtieron. Eso es lo que dice ese versículo. Entonces dice el verso 8. Bueno, antes del verso 8, hasta aquí se están dando cuenta lo que les decía al principio, que se va a desprender de esta enseñanza, esta doctrina del apóstol Pablo, una forma de actuar y de entender las cosas del cristiano maduro y otra del inmaduro. Vamos a ver ahorita que el maduro no tendría problemas si comiera de ese sacrificio, pero debe de abstenerse por causa del inmaduro. Aunque no le haga nada el comer de lo sacrificado a los ídolos, el maduro sí lo hace con una plena conciencia de que el ídolo nada es y no está participando del ritual. Entonces de ahí se van a desprender estas dos doctrinas, para el débil y para el maduro en la fe. Verso 8 dice, si bien los alimentos no nos hacen más aceptos delante de Dios, porque ni porque comamos algo seremos más, ni porque no comamos algo vamos a ser menos. Dice no, pero, verso 9, pero mira que esta libertad tuya no venga a ser tropezadero para los débiles. Esta libertad tuya, ¿a quién le está hablando? Al maduro en la fe, al que dice en versos previos, tenemos conocimiento, no nos hace tropezar un ídolo, sabemos que nada es, me podía comer la carne esa sin problema porque el ídolo es un pedazo de piedra. No afecta mi espiritualidad, ni mi entendimiento de Dios, ni mi obediencia a los mandamientos de Dios, a apartarme de la maldad y eso, no me afecta. ¿Sí? Es un pedazo de piedra. Dice, entonces, tú tienes libertad, podrías hacerlo. Solamente fíjate que tu libertad, dice el verso 9, no vaya a ser un tropezadero para los débiles. Hay cristianos maduros y fuertes en la fe y cristianos débiles e indoctos que se pueden tropezar por cualquier cosa. Verso 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que eres maduro y que sabes estas cosas y que no hay problema, pero te ve un débil a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en medio de un lugar de ídolos, dice, la débil conciencia de aquel que es débil, ¿acaso no será estimulada a comer como teniendo sacrificio a los ídolos? Dice, y por el verso 11,
y por el conocimiento tuyo se va a perder el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces fíjense, dice, tú tienes conocimiento, te podrías sentar y comer en medio de un lugar de ídolos, aunque hayan sacrificado esa carne a ídolos, pero tú no participaste del ritual, tú solo fuiste a comer o por alguna razón estás ahí, tú come, no te hace nada, tú eres maduro, tú sabes que el ídolo nada es. Pero aguas, cuidado, si lo haces porque tienes conocimiento y no te fijas que por ahí hay hermanos débiles, esos hermanos débiles no saben qué pasa y se pueden perder por tu libertad si no sabes ejercerla. Verso 12 dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si lo que comes le es a tu hermano ocasión de caer, entonces no comas carne jamás para que no pongas tropiezo a tu hermano. ¿Qué dice ahí? ¿Acaso que comer carne es pecado? No. Está diciendo, tú puedes comer carne o comer lo que quieras. Y si te invitaran a la mesa en un lugar de ídolos y tú comes solo por comer, no por participar de la idolatría ni nada, eso es comida y el ídolo nada es. Tienes libertad de comer la comida que quieras, pero fíjate, porque si lo que comes va a hacer que tu hermano se tropiece, entonces no te comas esa carne nunca, porque debes de andar en amor por el débil para que no se tropiece. Por eso dice ahí, pues entonces no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, aunque tengo libertad de hacerlo, decía en el versículo 11, ¿sí? En el 11 y en el 12. Es nuestra libertad. Entonces, esto está hablándolo Pablo en el sentido de lo sacrificado a los ídolos, comida que se sacrificaba, y en el contexto de la idolatría. Son ambas cosas juntas, porque el sacrificio a los ídolos, pues es idolatría. Y de ahí se desprende el hecho de comerse esa comida después. Está mezclado el asunto. Y esto lo aclara más en el capítulo 10, donde también está hablando de ello. 1 Corintios 10, 14, que dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Miren, y dice en el verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso tener comunión con la sangre de Cristo? ¿Cuál copa? Se está refiriendo a cuando participamos de la cena del Señor, que damos gracias por la copa con el vino y le decimos, Padre, bendito seas, te agradecemos, etc. Y bendecimos esa copa. Estamos en reunión, en una común unión entre hermanos, o sea, comunión. Y estamos teniendo comunión entre los hermanos y con Cristo, porque lo estamos haciendo en honor de Cristo. Al hacerlo en honor de Cristo, tenemos comunión con Cristo. Y luego dice lo mismo del pan. Dice, el pan que partimos, ¿no es acaso tener comunión con el cuerpo de Cristo? Verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y pone un ejemplo en el verso 18 y dice, miren por ejemplo a Israel según la carne, o sea, los de Israel, los que viven en Israel. Pero dice, de los que comen de los sacrificios, ¿acaso no son partícipes de ese altar de sacrificios? ¿No están participando de ese culto? Entonces, fíjense, está diciendo el apóstol Pablo, quiero que entiendan mis hermanos, que cuando les digo en el verso 14, huyan de la idolatría, les hablo como a sensatos, les estoy poniendo un ejemplo de que cuando nosotros, dice ahí en el verso 16 y 15, cuando nosotros participamos de un ritual, como por ejemplo la cena del Señor, donde bendecimos esa copa y ese pan, estamos teniendo comunión con Cristo, porque somos partícipes de ese ritual. Lo hacemos con conciencia y con una dedicación. Y miren también a Israel, los que comen de los sacrificios a los ídolos. Miren, ¿acaso no están siendo partícipes de ese altar pagano? Entonces cualquiera aquí debe de entender, o debería de decir, pues sí es cierto.
Sí, con el hecho de participar del culto con una intención de participación, ya estamos participando de ese espíritu. Estamos participando de Cristo, teniendo comunión con Cristo, participando de ese ritual. Y los que sacrifican a los ídolos y están en esos altares, dice, pues en el verso 18 dice, están participando también del altar de ídolos. Y ya que lo entendiste, mi hermano Corintio, dice el verso 19, ahora, ¿qué te digo pues? ¿O qué me vas a decir tú? ¿Que el ídolo entonces yo lo considero que sea algo? Porque estoy diciendo, uy, ya participó del altar de ídolos, uy, sí está siendo partícipe. Entonces le dice, mira, pero no te estoy diciendo que el ídolo sea algo, no. O que esa comida que sacrifican a los ídolos sea algo y tenga importancia. Eso lo dice el verso 19. ¿Qué digo? ¿Que el ídolo es algo? No. ¿O que sea algo la comida que se sacrifica a los ídolos? No. Dice el verso 20. No. Antes bien, lo que yo digo es que cuando los gentiles sacrifican u ofrecen en esos altares, a los demonios lo ofrecen y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. O sea, por eso explicó Pablo lo de la comunión. Dice, o sea, yo no quiero que tengan comunión con los demonios, porque al estar participando con conciencia de participación en esos rituales paganos, en esos altares a los demonios, ofreciendo viandas y comidas a esos ídolos que son los demonios, dice, ustedes están teniendo comunión con los demonios. Ya les puse el ejemplo de la cena del Señor. Por participar conscientemente, quiero tener comunión con Cristo. Pues así ustedes. Y yo no quiero que se hagan partícipes ni tengan comunión con los demonios por medio de esos rituales. Aunque el ídolo en sí no sea nada, ya lo dijo dos veces en dos pasajes diferentes aquí, dos versículos. Aunque el ídolo no sea nada, ni la vianda que se les ofrecen a los ídolos sea nada, eso no tiene importancia. Pero el ritual y la participación consciente está siendo para con demonios. Ese es el problema, mis hermanos, les está diciendo a los corintios. Por eso les dice en el verso 21, porque miren, no pueden beber la copa del Señor y luego ir a participar y tener comunión de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Verso 22. ¿O provocarás a celos al Señor? ¿Por qué dice eso? Pues porque si Él es tu Señor y estás participando de Él, teniendo comunión en la cena del Señor, cuando se hace este ritual en honor a su nombre, y luego te vas con otro señor, con los demonios, a participar de esos rituales, dice, pues ¿qué vas a provocar a celos al Señor? ¿Acaso eres más fuerte que Él? Luego dice el verso 23, dice, porque miren hermanos, todo me es lícito. ¿A qué se refiere esto en este contexto? ¿A qué se refiere en este contexto? Bueno, a que al maduro ya le dijo, tú puedes comer si eres maduro y no estás participando de el ritual. Solo te dijeron, cómete esto y te lo comes, y siéntate ahí junto a los ídolos y te lo comes. A ti, maduro, pues no te es nada el ídolo y te sería lícito comerlo. Por eso dice ahí, todo me es lícito. Puedo, y el ídolo no es nada para mí. Dice, pero no todo conviene. ¿Cómo puede ser algo para mí lícito y que a la vez no convenga? Bueno, porque para mí es lícito porque no peco, yo no participo de eso y para mí es comida. Pero no le va a convenir a los hermanos de junto si son débiles. Por eso termina el verso 23 también diciendo, y todo me es lícito también, pero no todo edifica. ¿A quién? A los demás. Verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Verso 25, miren, de todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Coman de lo que sea en la carnicería, pero venden puerco, cómetelo si Dios no se equivoca. Si dijo de lo que sea, es de lo que sea. ¿A poco Dios no iba a saber que iban a vender cerdo, no sé, lechón, cabra, cabrito, o sea, lo que sea, ¿no? Chivo, res. Lo que vendan, cómetelo. No pasa nada. Del Señor es la tierra y la plenitud. ¿Qué
¿Qué está diciendo con esto Pablo? Está diciendo, aclaro, mis hermanos corintios, que el problema no es la carne que se comen. Si ustedes se la comieran de la carnicería, si la compraran ahí, aunque sea lo que sea, pueden comerla sin preguntar nada por conciencia, nada, cómanla. El problema no es la carne. Y lo corrobora diciendo en el verso 27, y también si algún incrédulo los invita a su casita y quieren ir, pues de todo lo que les sirva, coman, aunque sea incrédulo, inconverso, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, no pasa nada. El problema no es la vianda y la carne. Pero, dice en el verso 28, sin embargo, si alguien les dice, come esto, porque esto fue sacrificado a los ídolos, ahí está el problema. El problema no era la carne y la vianda, ni que estaba junto a los ídolos, sino que te hagas partícipe o te quieran hacer partícipe de la ofrenda, del ofrecimiento y del culto a los ídolos. Entonces, si alguien te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas, dice ahí el verso 28. Y aclara y dice, pero por causa de aquel que lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Alguien diría, pues ¿cómo? ¿No que no debiera yo decir nada por motivos de conciencia? Me lo está ofreciendo un incrédulo. Fui a su casa y previamente me había dicho, ¿te ofrece algo un incrédulo? Come lo que sea. Y aquí me dice que ahora sí por motivos de conciencia no me lo coma. Sí, pero la diferencia es que te está queriendo hacer partícipe del culto que él hizo a los demonios. Y te dice, mira, ten, cómelo, porque esto lo ofrecimos a tal ídolo. Entonces dice, tú no lo comas, pero no por ti. Tu conciencia no es débil, no se va a contaminar, tú eres maduro, tienes conocimiento. Podrías comértelo si quisiera, todo te es lícito, pero aquí no edifica. Y por eso dice el verso 29, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Y termina diciendo el verso 29, pero ¿por qué se ha de juzgar en mi libertad por la conciencia del otro? Verso 30, si yo con agradecimiento participo de lo que estoy comiendo, agradecimiento a Dios, pues ¿por qué voy a ser censurado por aquello de que le doy gracias a Dios? Y dice el verso 31, bueno, sí, pero es que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios y no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Bueno, estás en casa de un inconverso, un incrédulo, y te dice, te invita a algo, lo que sea, dice, cómetelo, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero resulta que en un momento te dice, cómetelo porque esto lo hemos ofrecido a tal ídolo. Entonces, por el que lo dijo, no te lo comes, aunque pudieras. Por el que lo dijo, para que no se tropiece, tanto él, haciéndole tú creer, participando con él, que se puede y que está muy bien comer de lo sacrificado a los ídolos, habiendo participado esa persona del sacrificio a los ídolos, del culto. Si tú le concedes el comértelo y decirle, se fue sacrificado a los ídolos, bueno, está bien, pues le participamos, le entramos. Entonces le haces creer que eso se puede. Y cuánto más si hubiera un hermano débil que va contigo, que es nuevo en la fe, que no sabe ni qué hacer o qué onda, pues te ofrece un incrédulo esto que acabamos de decir y dice delante del otro hermano débil, mira, cómanlo, esto fue sacrificado a los ídolos. Quizás si fuera solo todavía podrías comerlo, pero si va el hermano débil, tienes que decir que no por la conciencia del hermano débil por el que Cristo murió. Porque dice, hiriendo su débil conciencia, puedes hacerlo tropezar y pecarías contra Cristo. Entonces, por eso dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y el 31, si vas a comer o lo que sea, hazlo todo para la gloria de Dios. Vamos a poner un ejemplo de esto que sucedía con los corintios, pero en nuestra vida cotidiana. Imagínate que tú eres un cristiano maduro, o a lo mejor sí lo eres. Bueno, ahí está. Cristiano maduro, que tiene conocimiento, que sabe que el ídolo pues no es nada, es un pedazo de piedra. Y que eres obediente a Dios, que estás lleno del Espíritu Santo, que beberéis cosa mortífera y no nos hará daño,
y etcétera. Bueno, entonces tú andas por aquí, en México, supongamos, y por ahí del 12 de diciembre está la fiesta a la Virgen de Guadalupe, que es la potestad encargada de dominar a los mexicanos aquí en cuanto a idolatría se refiere. Y tú andas evangelizando en las calles. De repente no te habías dado cuenta que es día 12 de diciembre y llegas a un barrio, un pueblito, en donde hay mucha gente y dices, ¿qué habrá aquí? Pues andas con tus trípticos, tu Biblia, y dices, bueno, hay mucha gente, yo les voy a evangelizar. Y te metes. Y cuando ves, ya estás adentro y es la fiesta patronal a la Virgen de Guadalupe y todos están cantándole y están haciendo pues ahí alimentos y frituras y no sé cuántas cosas que luego hacen aquí en México, pues que tamales, que tacos y no sé cuánta cosa. Bueno, entonces todo en honor a la Virgen de Guadalupe, o sea, al ídolo y no a Dios. Tú estás en medio de ellos y para ti los 20,000 ídolos que todos llevan ahí cargando y las estatuas de Guadalupe y todo eso para ti no son nada. ¿Sí? De repente una estatua grandota se te iba a caer encima y tú la detienes y la avientas por ahí, pues no es que te contaminó eso, o sea, una piedra no nos puede contaminar. El ídolo nada es, decía al inicio en Corintios 8. Y lo que están sacrificándole o ofreciéndole a esa potestad, a ese ídolo de Guadalupe, esos tamales, esos tacos, esas semitas, esas chalupas, todo eso es comida de aquí de México. No porque se las estén ofreciendo con oraciones, esa comida está maldita. La comida, pues nada es más que comida. La Escritura dice que para nosotros los cristianos la acción de gracias y la oración santifica los alimentos. Entonces, ni el ídolo, ni los ídolos que están ahí, ni la comida que están ofreciendo ahí para nosotros es nada. Ni el estar nosotros ahí, ya estamos ahí a la mesa del lugar de ídolos. Y todos en el pueblito están, ándale, come, mira, ya acabó los cánticos, ahora vamos a comer, todo esto fue para Guadalupe. Entonces fíjate, si tú eres un cristiano maduro y fueras solo, tú podrías, y supongamos que no has comido en todo el día y quieres comer, podrías comer. El taco, el tamal, la torta, lo que quieras, te la comes. El alimento y el ídolo nada es. Sin embargo, quiero aclarar aquí una cosa. ¿Qué haces tú ahí sentado a la mesa en un lugar de ídolos? Por eso quise poner este ejemplo, porque muchos dirán, ¿y qué hace un cristiano sentado a la mesa en un lugar de ídolos? Bueno, el que trabaja para Cristo sabe que esto sucede muchas veces. El que no trabaja para Cristo no se imagina ni por qué. Pero los que trabajamos para Cristo sabemos que vamos a predicar al mundo, no a los convertidos, sino al mundo. Y ahí hay ídolos. Y te invitan a comer de lo que han ofrecido a los ídolos. Y llegas a una casa y te invitan y si no les aceptas es una grosería y no te quieren oír lo que ibas a predicarles. Entonces, pues no es nada, tú te lo comes. Das gracias a Dios y la oración lo santifica. Entonces, sí está un cristiano en algunas ocasiones sentado a la mesa en un lugar de ídolos, como decía ahí en Corintios, que ya leímos. Y podrías comer, pero si va un hermano débil, o hay 2, 3 hermanos por ahí que te están viendo así nada más como que a ver qué haces cuando te están ofreciendo la comida de esa fiesta patronal a los ídolos. Y tú, pues inocentemente, porque para ti nada es eso, dices, pues sí, dame, a ver, dame de esto, dame el otro. Sirve de que mientras me dan, pues platico con este de acá y le evangelizo. Mientras me como mi taco, mi tamal o mi torta o lo que sea, pues le platico mientras tanto. Y estoy siendo empático y sí me va a escuchar porque pues no me estoy portando ahí todo grosero ni nada, me va a escuchar y quizás se salve. Entonces, ya estás sentado a la mesa comiendo en un lugar de ídolos, en esa fiesta patronal, y comiendo de lo ofrecido a los ídolos. ¿Qué hizo eso en un cristiano maduro? Nada, porque tiene conocimiento y conciencia de que no está participando del culto. Pero si va con 2 o 3 hermanos débiles en la fe, nuevitos, y que no saben, y que de hecho desde el mismo momento de que están pisando esa tierra con toda esa gente que está adorando ahí a Guadalupe, desde ahí el hermano débil ya está así como que no sabe ni qué hacer, como diciendo, ¿qué hacemos aquí? Ay, nanita, pero si aquí están los inconversos, los católicos, aquí está el diablo y los ídolos, y ya se están espantando nada más desde ahí. No saben que pues nosotros llevamos a Cristo adentro y los del mundo pues son el mundo y ya.
Ellos son débiles en la fe. Entonces, ¿cuánto más? Imagínate que si te ve muy contento sin que le digas nada, que te ofrecen de comer en esa fiesta patronal y tú comes y el otro se va a quedar como, qué bárbaro, está participando con ellos. Y cuánto más si los que te lo están dando en presencia de los hermanos débiles te dijeran, mira, cómete esto es lo que ofrecimos a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe. Y tú, sí, muchas gracias, cómo no, me lo como. El débil en la fe te va a abrir unos ojotes así que va a decir, ¿qué pasa con este idólatra, con este perverso, pagano, impío? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se come eso que le están diciendo que fue ofrecido a los ídolos? Entonces fíjate, ahí se cumple el versículo que dice, el de Corintios 10:29, que dice, la conciencia yo digo, pero no la tuya. Tú eres maduro, digo la del otro. Porque habituados ellos y teniendo una débil conciencia, se van a tropezar y tú pecarías contra Cristo por hacer que se pierda el hermano débil por el que Cristo murió. Debes de tener prudencia en el ejercicio de tu libertad, aunque todo te sea lícito y no te fuere pecado, no todo conviene. Y si sabiendo que esa libertad que tienes va a hacer tropezar a alguien, ejerces esa libertad, entonces el pecado no está en que seas idólatra, ni en que participaste de una mesa o de una comida, la que sea. No, el pecado sería falta de amor al débil. Ese sería el problema. Todo es lícito, pero no todo edifica ni conviene. Como comprenderán mis hermanos, entonces, de aquí se está desprendiendo y viendo claramente que hay dos doctrinas aquí en una sola. Una es para el maduro en la fe y otra es para el débil en la fe. Por eso es que también en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído en Cristo, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esas cosas de la ley, pero que sí se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Por qué les dijo esto a los gentiles recién convertidos en esa época? ¿Por qué le dijeron esto a los apóstoles? Sabiendo que pues pueden comer de lo que sea, y en este caso les dicen nada más tengan cuidado con esto. ¿Por qué? Por lo que dijo Pablo. Son hermanos débiles, recién convertidos, indoctos, que no tienen conocimiento. Y si no se les aclaraba muy bien que se abstengan de ídolos, lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, etc., ellos iban a andar todavía participando de esos cultos y se iban a perder en sus débiles conciencias con el tiempo, terminarían corrompidos. Por eso es que se dice eso, y no es que sea una prohibición a que todo aquel que sea gentil no puede comer de tal cosa o de tal cosa, porque la verdad es que ahí está dando instrucciones para los débiles, y Corintios lo aclara muy bien. Eres fuerte en la fe, eres maduro, ejerce tu libertad en Cristo. Dice la Escritura, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace de fe, y todo lo que no se hace de fe es pecado. Es decir, que tú debes de tener una conciencia de que estás en la doctrina, de que nada es el ídolo, que no te afecta, que estar pleno y convencido, podrías comer de algo que te ofrezcan sacrificado a ídolos. Pero cuidado con los débiles, ahí pecaríamos de falta de amor y no de idolatría ni de otra cosa. Y bueno, entonces vamos a dar la conclusión de este tema. Punto número 1, el maduro en la fe puede comer de cualquier cosa que le ofrezcan, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y porque un ídolo nada es, y el hermano tiene conocimiento de ello, y lo sacrificado a un ídolo nada es. Y el hermano no está comiendo como participando del culto, sino por otros objetivos, como el ejemplo que ya puse de la Virgen de Guadalupe. Punto número 2. A un inmaduro débil en la fe o indocto, en todos estos temas que estamos viendo, dice ahí en Corintios 8 y 10, no debe de comer de ello porque su débil conciencia se contamina y se confunde, y se puede habituar a eso y se puede perder. Debe de abstenerse de toda clase de sacrificado a ídolos y de todo eso. Debe de alejarse de eso porque ni sabe. Cuando crezca en Cristo podrá decidir con conciencia y con espíritu si está permitido para él o no, y ya no dudará, estará tranquilo. Y punto número 3, un maduro, aunque sí puede comer de ello y no le sería pecado, como ya vimos,
puede comer siempre y cuando no haya un débil en la fe o un inmaduro o un indocto que viéndolo se tropiece creyendo que se puede participar de cultos paganos porque no sabe que el maduro no participó del culto sino solo de la comida. Y no sabe que un ídolo, dice en Corintios 8, nada es. Ni que para un maduro nada significa lo que otros puedan sacrificar a sus ídolos. El débil en la fe no lo sabe. Entonces, el maduro se debe de abstener en cuanto vea que hay peligro de hacer tropezar a alguien. Y como podrán ver, mis hermanos, entonces de este tema se desprende lo de: ¿puedo entonces comer de las ofrendas que me traen mis vecinos, que dicen que levantaron las ofrendas del altar que pusieron a los muertos en días de 1 y 2 de noviembre, y me dan comida, me lo ofrecen? ¿O debo de decirles, no, fuchi, eso es del diablo? Y ese tema se desprende de este que acabamos de ver. Muchos ya lo habrán entendido con esto, pero hay algo más aparte de eso. No solamente se trata de si se puede comer o no de esas ofrendas. Hay otro tema ahí que lo vamos a tratar precisamente en el video que sigue. Si se puede comer de las ofrendas del Día de Muertos y todo lo relacionado al Día de Muertos. Y después de eso, cuando un familiar muerto se aparece. O el tema del Halloween, que ya van a ser más cortos, pero una vez que se ha entendido este tema. Y si tienes alguna duda, puedes escribirla ahí en tus comentarios. Mientras tanto, mis amados hermanos, yo me despido. Les mando un abrazo con todo cariño y amor en Cristo Jesús. Recuerda que soy tu hermano el pastor Martín Bonilla y que estoy para servirte. Esto es La Biblia Dice así.